Y dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos una vez más estar delante de ti, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, guiándonos en todo, Señor, con tu poder. Te pedimos que tu bendición sea, Señor, en nosotros. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y abundante gracia nos sea dada a nosotros. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, donde el apóstol Pablo hace una declaración de algo que ojo humano no puede ver y que mente humana no puede entender, porque nosotros hemos entendido que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede comprender, no las puede entender, así que no las ve. Es como en una oportunidad hablamos de cómo es que la policía persigue a un ladrón, persigue a un asesino, persigue, hermano, a alguien porque ha hecho algo malo y luego lo prende. Si no lo mata, lo prende, lo lleva al juez, lo condenan y lo echan a la cárcel. Sin embargo, el autor de toda esa obra, el hombre fue inducido por algo que él no entiende y que, hermano, la justicia humana no puede entender, inducido por algo que lo lleva a hacer algo malo y a dañar a otro. Porque no tenemos que olvidarnos nosotros que, hermano, el maligno ha venido a hurtar, matar y destruir. Ese es el fin del maligno. El fin del malo es hurtar, es robar, es destruir, es dañar. Entonces, nadie puede verlo, nadie puede verlo. Entonces, como nadie lo puede ver, nadie se da cuenta de lo que está operando, que es lo que el apóstol Pablo en esta carta de Efesios, capítulo 6, él trae a revelación. Y no solamente trae a revelación para que miremos las cosas espirituales, sino para que nos demos cuenta que nuestro combate no es contra carne y sangre. Que si nosotros tenemos diferencia, que si nosotros tenemos, hermano, algunas situaciones que pueden ocurrir, no es porque nuestro enemigo es el hermano o nuestro enemigo es nuestra hermana, porque ellos no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos, y que nuestra lucha no tiene nada que ver con la carne y con la sangre, aunque el maligno puede incitar a la carne y a la sangre, pero hay un combate espiritual muy tremendo en el cual nosotros hemos entrado, hermanos, sin querer entramos a la salvación, pero al entrar en la salvación entramos nosotros a ser participantes de un ejército, del ejército del Señor. Pasamos nosotros, hermanos, a ser soldados del Señor Jesucristo. Entonces, como soldados del Señor Jesucristo, el Señor entonces comienza a prepararnos, por eso la necesidad de oír la palabra, porque son las armas de nuestra milicia que Dios a nosotros nos da para que nosotros nos podamos defender. Si a nosotros nos es quitada la palabra de Dios, si nos es quitada la palabra de Dios, entonces nosotros no vamos a tener defensa. No vamos a tener defensa si nos es quitada la palabra del Señor. Entonces, si a nosotros nos sacan la palabra de Dios, no hay defensa. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dado el Señor? La palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos escucharla, nosotros necesitamos, hermano, oírla, necesitamos recibir la instrucción de Dios para esta batalla espiritual que los hombres, los ojos humanos, no la pueden percibir ni la pueden entender. Y que es revelada justamente por el apóstol Pablo, el cual dice y aclara, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces,
Entonces nosotros tenemos que pensar que no es en nuestro hermano contra quien tenemos que pelear, sino que es contra aquello que incita o nos incita o nos lleva a pensar cosas, hermanos, que no son. ¿Vio? Porque él trabaja en la mente, le habla en el oído, le dice. Y si usted le presta atención a todo lo que él le puede llegar a decir al oído, lo va a llevar, hermano, a una división, a una pelea, a una rotura, porque ese es el fin del maligno, dividir. No nos olvidemos, él vino a hurtar, matar y destruir. Y si los hermanos están todos juntos, hermano, es muy difícil para él actuar, hermano, y tomarlo a todo. Entonces, ¿qué hace? Lo divide, separa, pone a alguien a un costadito solito, entonces solito sí, ya es pan comido para él. Por eso nosotros tenemos que mantener la unidad del Espíritu, tenemos que mantener la comunión con los santos, no tenemos que separarnos, tenemos que unirnos, tenemos que buscar, hermano, la presencia del Señor de tal manera que nosotros podamos ver lo que el ojo humano no puede ver y lo que el apóstol Pablo, hermano, revela en esta carta cuando él dice, no tenemos lucha, no, hermano, no mire a su hermano como su enemigo o a su hermana como su enemiga. No traiga memoria, me hizo, me dijo esto, lo otro, porque con esas cosas son raíces de amargura que no lo van a dejar crecer y va a ser las armas utilizadas por el maligno para hacerla retroceder. Entonces el apóstol Pablo, cuando habla referente a eso, él habla de que nosotros tenemos que olvidando ciertamente lo que quedó atrás, porque si nos ponemos a mirar las cosas que pasaron, nunca vamos a poder avanzar. Es como la mujer que no perdona a su marido o el marido que no perdona a su mujer. Entonces, no lo perdona o no lo perdona. Entonces, hermano, siempre cuando hace un pequeño conflicto, lo primero que hace es saca en cara lo que dijo o lo que hizo o lo que actuó. Inmediatamente saca en cara porque no perdonó. Cuando Dios a nosotros nos perdonó, no nos sacó más en cara lo que nosotros hicimos. Él nos perdonó y el perdonar, como Dios perdona, lleva a olvidarse lo que le hicieron y a mirar a la hermana o al hermano como si nunca le hizo nada. Eso es una estatura espiritual. Eso es una estatura espiritual. Entonces el apóstol Pablo lleva, hermano, a los creyentes para que se den cuenta que nosotros tenemos un combate, pero que no es contra contra sangre y carne. Dice así, pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, cosas espirituales que el hombre no puede percibir. Entonces, este combate que el apóstol Pablo muestra que nosotros tenemos, porque más adelante él dice que nosotros tenemos que ponernos las armaduras, hermanos, del Señor, las armaduras que Él nos da. Tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder nosotros pelear esta buena batalla, porque esta es una batalla que tiene que ver con la fe, con lo que nosotros creemos. Por eso Pablo dice así, pelea la buena batalla de la fe, no te rindas, no bajes los brazos, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Entonces, impulsa a los creyentes, hermanos, para que ellos no se vuelvan atrás a pesar de las situaciones que le puedan llegar, porque ellos tienen una lucha que tienen que vencer, tienen que ser vencedores, porque Dios les da todo lo necesario para que puedan vencer. Nosotros vimos no hace mucho cómo el Señor nos decía, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y hablamos de los pámpanos que llevan fruto y de los pámpanos que no llevan fruto. Y dijimos que ambos, uno y el otro, recibieron de la misma savia, recibieron todo lo que necesitaban. Y que lo que tenía que ver era con la actitud que cada uno de ellos tomaba ante la palabra de Dios. Porque podían tomar la palabra como la palabra de un hombre, o tomar la palabra como lo que era, palabra de Dios. Y depende de la actitud con que se tome la palabra, entonces era el fruto que se iba a producir. Entonces Jesús dijo, mi Padre es el labrador. Y dijo, y todo pámpano que no lleve fruto.
Entonces nosotros miramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, más el fruto del Espíritu es. Entonces vimos, hermano, todas las cosas que están en el Espíritu de Dios y que es imposible que alguien que posea el Espíritu de Dios no lo exprese, no se manifieste porque está en el Espíritu de Dios. Quiere decir que la única manera que alguien no manifieste, hermano, fruto es porque el Espíritu no está en él. Y si el Espíritu no está en él, no hay fruto. Y viene el labrador, entonces mira, hermano, y dice, le cortará. Ahora, nosotros miramos, recibieron los dos la misma enseñanza, recibieron los dos la misma instrucción, recibieron los dos la misma armadura, recibieron los dos las mismas armas de justicia para que lo esgrima. Recibieron los dos, pero uno, hermano, estuvo atento, recibió, comprobó que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Y otro hizo hombrito, eso no es para mí, eso no es para mí. Entonces, ¿cómo va a obtener fruto? Si los frutos vienen a causa de la palabra de Dios, hermano, a causa del Espíritu de Dios que se metió dentro de nosotros, es el que produce los frutos. Entonces Dios a nosotros nos da armas para que peleemos en contra de nuestros pensamientos que van en contra de lo que Dios dice, porque es tremendo. Nosotros podemos pensar algo y venimos a la iglesia y resulta que Dios nos habla y encontramos que lo que Dios nos dice va en contra de lo que nosotros pensamos, y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué actitud tenemos nosotros ante nuestros pensamientos que pensábamos de una manera y ante lo que Dios nos dice? Podemos tomar, hermano, la palabra de Dios como palabra de hombre y desecharla y seguir con nuestro pensamiento, o podemos tomar la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios. Tomarla, quitar nuestro pensamiento y meter la palabra dentro de nuestro corazón, hermano, y siendo de esta manera renovado en el espíritu de nuestro entendimiento para llevar a cabo la voluntad del Señor. Entonces, si nosotros no tomamos la palabra como lo que es palabra de Dios, vamos a seguir con nuestros pensamientos y vamos a ver al hermano como nuestro enemigo y la hermana como nuestra enemiga. Y en lugar, hermano, de ver más allá en la fase espiritual, que nuestro combate es un combate espiritual de cosas que nosotros no vemos, nos vamos a dejar, hermano, llevar por nuestra naturaleza humana. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo, hermano, en este libro de Efesios? Saca a luz algo que los ojos no ven. Saca a luz algo, hermano, que el sentimiento humano, que el pensamiento humano no lo puede percibir, que con los sentidos humanos no lo puede percibir, hermano, el orden espiritual. Entonces el apóstol Pablo aclara y dice, no tenemos lucha contra carne y contra sangre. Nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que echar mano a la vida eterna, pero tenemos que saber que no es contra nuestro hermano, es nuestro hermano. Ha sido lavado, comprado con la misma sangre. No es otro Dios, es el mismo Dios. Nuestra lucha no es contra él. Tenemos que elevar nuestros ojos más arriba y darnos cuenta que hay un orden espiritual y que hay legiones espirituales que se oponen en contra de la iglesia para destruirla, para deshacerla, para dividirla, porque el plan de él, hermano, es justamente dividir la congregación para que dividido entonces lo pueda, hermano, romper. Y el propósito de Dios es mantenernos juntos y unidos. Por eso él habla de la unidad del espíritu. Y él habla, hermano, del amor, amaos los unos a los otros. Y él habla de cómo él derramó su amor en nuestro corazón para que ese amor dentro de nuestro corazón, hermano, nos lleve a soportar cosas. Porque lo que parece como que otro me está haciendo algo a mí, voy a encontrar, hermano, en el amor de Dios que eso me va a resultar en un beneficio espiritual para mí, para que yo crezca. Y entonces voy a mirar las cosas que parece como cosas contrarias a mí, como el beneficio que me va a llevar más allá en el conocimiento de la voluntad del Señor. Entonces hay cosas que los creyentes van a tener que pasar, situaciones por las cuales van a tener que pasar. Es imposible que no vengan las situaciones, tienen que venir para que sean probados lo que son del Señor y para que podamos crecer.
para que podamos crecer. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, porque no tenemos lucha, como diciendo, escúchame, hay una lucha que tenemos que hacer, hay un combate que nosotros tenemos que llevar a cabo, sí, tenemos armas que no son naturales, que son espirituales, entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos un combate contra cosas que con nuestros ojos naturales no lo podemos ver, pero que están. Por eso nosotros necesitamos ir a Dios. Si nosotros no vamos al Señor, no vamos a poder nosotros percibir las cosas espirituales, hermano, la obra de maldad, el malo que está operando y que está obrando. Vamos a ver al hermano nuestro enemigo y no nos vamos a dar cuenta que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. Por eso, cuando nosotros leemos el libro de Hebreo, capítulo 1, verso 9, nosotros tenemos siempre, hermano, al Señor Jesús como nuestro modelo, porque Él es el que, hermano, abrió la brecha y es el que abrió el camino al cielo. Por eso, ¿a dónde vamos a mirar, hermano, todas las cosas si no es, hermano, en Cristo Jesús, nuestro Señor? En el libro de Hebreo, capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente de Jesús, del Señor. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dice, has amado la justicia y aborrecido la verdad, la maldad. Entonces, ¿cómo se llega a aborrecer la maldad? ¿Cómo se llega? ¿Sabe cómo se llega, hermano, a aborrecer la maldad? Amando la justicia. Entonces nosotros miramos a Cristo y vemos, Él amó la justicia, es decir, la justicia de Dios, la palabra de Dios. Nosotros miramos, sometido en la voluntad de Dios, dice hasta lo sumo, es decir, Él se sometió, quitó lo que parecía que Él tenía poder, se hizo como un hombre y estando en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente. ¿A quién? Obediente a Dios, es decir, obediente a la justicia. Y la obediencia a la justicia lo llevó a que sus ojos se abran para ver la maldad. Si nosotros no conocemos la justicia de Dios, nunca vamos a poder ver la maldad. Vamos a andar en obras malas, en obras que no son las obras que son del Señor, y no nos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo, que lo que estamos haciendo no es lo correcto, que es incorrecto, que estamos siendo llevados, hermano, por un montón de cosas que nos rodean y no por el Espíritu Santo del Señor. Pero cuando nosotros vamos y empezamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y empezamos a poner atención a la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios corra dentro de nosotros, hermano, y haga su profunda obra dentro de nuestro corazón, entonces nuestros ojos empiezan a abrirse y empezamos a ver lo que no vemos. Entonces empezamos recién a distinguir que lo que parecía que nos era bueno era malo. ¿Sabe cuántas personas piensan y le dicen a lo malo bueno? No es nada, esto no es nada, esto está bien, no es nada. Y no se dan cuenta que el mal lo va arrastrando y lo va sacando y lo va apartando de Dios. Por eso miramos, hermano, aquí a Cristo Jesús en el libro de Hebreo y dice de él, has amado la justicia. Para amar la justicia hay que amar a Dios. No se puede amar la justicia si no se ama a Dios, porque la justicia proviene de Dios. Entonces dice, has amado la justicia. ¿Y a dónde lo llevó el amar la justicia? El amar la justicia lo llevó, hermano, a aborrecer la maldad. Nosotros leímos, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Es decir, huestes espirituales, cosas espirituales que impulsan y hunden a los hombres en perdición. Y ellos no se dan cuenta que están siendo arrastrados por el malo. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque el que está alejado de Dios no puede percibir, hermano, la maldad operando en el mundo. Le parece que todo está bien, hermano, a lo malo le llama bueno. Esto no es nada, no se va a enojar Dios por esto, no le va a hacer Dios por esto otro. Entonces, hermano, al estar alejado de la justicia no puede percibir la maldad. Sin embargo, nosotros miramos a Cristo y la Biblia dice, has amado la justicia. ¿A dónde lo llevó a amar la justicia? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar su palabra, a darse cuenta de la maldad que está operando en el mundo. Por eso el diablo no pudo arrastrar a Cristo.
Le mostró billetes, dinero, no lo pudo arrastrar. Le mostró comida, no lo pudo arrastrar. Le mostró, hermano, todos los reinos del mundo. A ti te lo daré. No lo pudo arrastrar. ¿Por qué? Porque él amó la justicia, amó a Dios. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿cómo vamos a amar la justicia si no amamos a Dios? Si la justicia proviene de Dios, ¿cómo vamos a amar? Entonces dice así, has amado la justicia. Es decir, no tiene nada que ver con que por temor no hago esto. No, esto se trata de que porque amo a Dios, no quiero hacer estas cosas malas porque no quiero herir a mi Señor, a mi Salvador. Entonces, como lo amo, esto malo no lo quiero hacer. Entonces ya no se trata que no lo hago por el miedo de que me pase algo, sino se trata que no lo hago porque amo a mi Salvador. Lo amo. Entonces nosotros miramos, dice, has amado la justicia. ¿Y a dónde lo llevó el amar a Dios? A aborrecer la maldad. Dice, por lo cual, este hecho de amar a Dios sobre todas las cosas y amar la justicia, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Óleo de alegría, así que había una alegría dentro de su corazón a causa, hermano, de amar a Dios y de amar la justicia, así que no había nada terrenal que podía apagar la alegría. No era la alegría por un dinero tomado o la alegría por un bien poseído, sino que era una alegría que venía de arriba del cielo. Si viene de arriba, entonces nada ni nadie lo puede apagar. Es la verdadera alegría, la que viene de Dios. La que viene de la tierra es pasajera, viene, está un momento y luego vuelve de vuelta a la tristeza. Pero esta no, esta cuando usted la entiende, la comprende y entra esta alegría dentro de su corazón, no se va más, es decir, permanece. Y usted puede estar gozoso y volverse a gozar, como dice el apóstol Pablo. Está siempre gozoso. Y después dice, gozaos en el Señor. Y después vuelve a decir, regocijaos en el Señor, más allá todavía, a causa de amar a Dios, a causa de amar a Dios. Por eso dice de Cristo, has amado la justicia. Amó la justicia, ¿y a dónde lo llevó eso? A aborrecer la maldad. A aborrecer la maldad. Pablo dice, no tenemos lucha contra carne, así que es una lucha. Nosotros entramos al Evangelio, hermano, y entramos en el conocimiento de la voluntad de Dios, descubrimos nuestro supremo llamamiento, para qué hemos sido llamados, no solamente solo para ser salvos, sino para alcanzar la imagen de Cristo, y ahí es donde empiezan, hermano, los conflictos. Como está escrito, por causa de ti somos contados como ovejas de matadero por causa del Señor. Sí, los ojos del enemigo están puestos en el pueblo de Dios para hacerlo caer, para hacerlo resbalar, le tiende trampa, le tira cosas, hermano, para enredarlo, para atarlo, para que no camine. Sí, dice, por causa de ti somos muertos, así que algunos caen, sí, algunos caen, pero 7 veces caerá el justo y se volverá a levantar. Y seguirá adelante, hermano, buscando el rostro del Señor. Entonces hay un combate espiritual. Un combate, hermano, que nosotros no vemos, pero que Dios a nosotros nos da armas, como dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son terrenales, sino que son poderosas en Dios. Como dice el Salmo, hermano, 45, ciñe, dice, tu espada en tu muslo, oh valiente, cabalga sobre palabras de verdad y de justicia. Así que la palabra de verdad y la palabra de justicia son nuestras armas poderosas con las cuales nosotros podemos deshacer toda obra del diablo. Amén. Son las palabras de Dios, la palabra del Señor. Por eso dice, has amado la justicia y aborreciste la maldad. No se puede aborrecer la maldad si no se ama la justicia. Y no se puede amar la justicia si no se ama a Dios.
Primeramente comenzamos amando a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Y en la revelación de la palabra de Dios nos es revelada su justicia, la justicia de la perfecta voluntad de Dios para con el hombre. Entonces nosotros agarramos la palabra de Dios y ella es espada aguda para los que aman al Señor. La palabra no solamente es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos, sino que es la espada del Espíritu con el cual nosotros podemos defendernos de los dardos del maligno. Por eso usted, cuando lea, hermano, este libro de Efesios, ahí va a ver todas las herramientas que Él nos da, hermano, la armadura que nos da para que nosotros podamos resistir. Tenemos combate, no podemos estar desnudos sin las armaduras. Si nos fueron dadas todas las armaduras y la espada, ¿cómo vamos a dejar la espada del Espíritu y las armaduras y andar así nomás si la Biblia dice que hay una lucha espiritual en contra de nosotros para hacernos retroceder, que abandonemos, que dejemos, que nos volvamos atrás, que vamos hacia el mundo, como hizo, hermano, justamente en el Salmo 73, donde dice: mis pies casi se deslizaron, porque vi que los que estaban afuera parecía que le iba todo bien, que era mejor estar afuera que estar adentro, hasta que entré en la casa del Señor y me di cuenta dónde van ellos. Y yo no quiero ir al lugar donde van ellos, porque sus pies van al deslizadero. En cambio, mi confianza es en el Señor y espero que el que me llamó, me lleve hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Ven? Por eso cuando habla de Cristo dice: has amado la justicia, amó a Dios. Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante: y a tu prójimo. Yo puedo amar solo a Dios y a mi prójimo no. Va uno ligado con el otro. El que ama a Dios debe amar a su prójimo también. Con sus defectos, con sus errores, con su falla y con todo lo que poseemos, debemos amarnos los unos a los otros. No somos perfectos, pero vamos camino a una perfección. Si usted no mira bien, va a ver que no somos el mismo hermano del año pasado. Este año somos un poco diferentes. No diríamos que cambiamos mucho, pero hubo transformaciones. Los que tiraban el teléfono contra la pared reventándolo de rabia ya no tiran más. Hubo cambios. Aquellos que por cualquier cosita explotaban, ya no, hay que pincharlos un par de veces para que recién llegue a querer explotar. Hubo cambio. ¿Se da cuenta? Quiere decir que Dios va operando dentro de nosotros. La palabra de Dios va operando dentro de nosotros, hermano, y nos va llevando, va iluminando los ojos de nuestro entendimiento y nos va dando las herramientas para que nosotros podamos ser más que vencedores. Estamos en una batalla. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Debemos echar mano a la vida eterna. Otros ya pelearon, como dice Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y luego dice: me espera la corona de justicia. Dice que Dios me dará, y no solo a mí, sino a todos aquellos que peleen también hasta el final. Esperen su venida. Así que hay una pelea que pelear, una batalla que ganar. Cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 12, dice el Señor lo siguiente: al que venciere, porque entramos al ejército, dice: preséntate delante de Dios como buen soldado de Jesucristo. Entramos al ejército del Señor, pasamos al reino de los cielos, entonces se entabla una batalla. No solamente tenemos una batalla contra nuestra naturaleza humana, hermano, nosotros mismos, sino que tenemos batalla contra huestes espirituales. Entonces nosotros entramos en combate. Por eso necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos congregarnos, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos la ayuda del Señor. En los momentos difíciles, en los momentos de lucha, ahí es donde tenemos que pedir: ayúdame, Señor, ayúdame. Y Dios da la ayuda.
No nos olvidemos del Señor, hermano, que en sus momentos más difíciles, dice, con gran deprecación y súplica, rogaba a aquel que le podía librar de la muerte. Deprecación, súplica, así que su oración era tan profunda que, hermano, era como que le caían grandes gotas de sangre, así que era algo así, tan profundo era la oración, el pedido de auxilio. Entonces nosotros necesitamos la comunión con el Señor para pedirle el auxilio, el cual va a venir en el momento oportuno. Entonces nosotros leemos acá y dice en el verso 12, al que venciere. Quiere decir que hay una pelea, hay un combate que se va a producir. Hay un combate que va a venir, cosas que van a venir en contra de nosotros, pero nosotros mantengámonos firmes, seamos fieles al Señor, seamos fieles a la palabra que hemos recibido, seamos fieles a la dirección del Señor. La Biblia dice así, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él, dice, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces dice, el que venciere. Entonces hay un combate que nosotros tenemos que ganar, una carrera donde nosotros tenemos que llegar al final, una salvación en la cual nosotros tenemos que entrar en la plenitud de ello, habiendo alcanzado la imagen de Cristo, es decir, llegando al conocimiento pleno. Mire, son cosas muy profundas, pero que son para el pueblo del Señor, para nosotros. Así que, hermanos amados, no desmayemos, confiemos en Dios. No desmayemos, oremos. No nos olvidemos, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en los aires que nos combaten. Pero ¿sabe? Dios está con nosotros. Y Él dice, al que venciere. Así que tomemos ánimo y tomemos fuerza en el Señor y sigamos adelante rumbo a la perfección. Amén, hermano. Nos ponemos de pie y oramos. Oramos delante del Señor, dándole gracias por su bondad. Amado Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque la luz del Evangelio resplandeció en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú envías tu palabra, Señor, para que nos demos cuenta, Señor, que nuestro combate no es contra carne y sangre, sino que es contra cosas espirituales que nos batallan nuestras almas, Señor, contra aquel que anda como un león rugiente buscando devorar. Mi amado Señor, gracias, porque tú nos das las armas de nuestra milicia, Señor, para defendernos, Señor, y para seguir adelante. Gracias, Señor, porque has prometido que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. En ti confiamos y allá vamos, Señor, rumbo a la perfección. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabamos el nombre del Señor.